Buenas tardes a todos. Seguimos en Conecta 23, la televisión en directo de este 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que SEDISA y ANDE están celebrando esta semana en Las Palmas con casi 3.000 asistentes directivos de la salud de toda España. Hablamos ahora, en este momento, en Conecta 23, de un tema muy importante, que es la gestión de la demanda asistencial como uno de los retos, de los grandes retos actuales de nuestro sistema sanitario. Necesitamos, para superar el reto, soluciones estratégicas, eficaces y eficientes que den respuesta a las necesidades de los pacientes. Precisamente en el 23 Congreso Nacional de Hospitales se ha dedicado una mesa a la gestión de la demanda asistencial que ha patrocinado Minsight, colaborador de nuestro Congreso, y ha moderado Antonio Martos López, director global de Sanidad de Minsight. Tenemos precisamente en este rato a Antonio para hablarnos de la importancia de la gestión de la demanda asistencial y de la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes y su aportación al sistema. Buenos días, Antonio, casi tardes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué conclusiones más relevantes destacarías como moderador de la mesa la gestión de la demanda asistencial? El foro era complicado porque el problema es complicado, el problema se encuadra dentro de un escenario actual de incremento de demanda de los ciudadanos con respecto a los sistemas de salud. Lo estamos viendo sobre todo en atención primaria y en las puertas de los hospitales, en el servicio de urgencias. Seguramente tiene mucho que ver además con la liberación de una bolsa oculta de demanda COVID y que por lo tanto al salir del COVID estamos viendo un incremento importante de actividad que no estamos siendo capaces, por otra parte, de resolver por un cierto parón y además un parón que va a ir a más con respecto a incorporación de recursos médicos y de soporte de enfermería. La discusión de ayer se trataba de cómo intentar resolver o cómo aplicamos medidas para intentar disminuir esta brecha, con palancas básicamente basadas en procesos y en tecnologías ágiles que lo permitan. Los tres ponentes representaban tres grandes sistemas de salud, incluyendo a Galicia, Madrid y Sanitas como sistema, y ahora los tres coincidieron en que una de las medidas importantes que se están abordando es entender por qué se ha incrementado y qué tipificación de demanda tiene la gente. Estamos empezando a dibujar por qué la gente llama y para qué. ¿Por qué digo esto? Porque la estratificación de esta demanda va a ser clave en el futuro a la hora de reingeniería de procesos, sobre todo para redirigir adecuadamente la tipología de petición con respecto al profesional, que avanzaremos luego un poco. Conclusiones, pues hay que intentar y conseguir que el médico de atención primaria atienda lo que tenga que atender de atención primaria, pero hay otros recursos en atención primaria como es muy cualificados, como es enfermería, psicología de primaria, odontología de primaria. Y tenemos que empezar a liberar ese proceso y que no tenga un efecto tapón como tiene ahora mismo. Porque la gran reflexión de esto es que tenemos procesos establecidos que datan del 2005, 2000-2005, tenemos tecnologías nuevas, pero que no podemos y no debemos de soportar sobre procesos de hace 20 años. Por tanto, gran conclusión, tenemos que repensar el modelo de acceso del ciudadano al sistema y aplicar luego nuevas tecnologías para poder acelerar ese proceso de integración de esta demanda hacia el acceso al sistema en los diferentes niveles que toquen. Las soluciones que ofrece Minsight para la gestión de esta demanda asistencial, comentáis que transforman la comunicación de las administraciones con el ciudadano de una forma transparente, eficaz, eficiente y segura, que es muy importante también. ¿Cuáles son las claves de los servicios Minsight para ello? Pues lo interesante de esto es que nosotros somos una compañía muy orientada a la especialización sanitaria.
tenemos y teníamos muchos proyectos ligados a interoperabilidad del dato y por lo tanto trabajar con profesionales, pero el COVID transformó todo este proceso además en un viraje de apoyo al ciudadano en un momento en que la ruptura entre conexión ciudadano-sistema era completa. Utilizamos gran parte de nuestras plataformas de interoperabilidad del dato para acceder al ciudadano a través de un vector que yo creo que ha venido a quedarse, que es el móvil. El móvil ha supuesto para los ciudadanos, y nosotros hemos ayudado mucho, a convertir el móvil en un canal inteligente de acceso al sistema, liberando además de operaciones en muchos casos complejas presenciales, automatizándolas y liberando al sistema de estas oportunidades. Para nosotros, el COVID, además de haber sido una calamidad como para todo el mundo, ha supuesto un acelerador terrible en una estrategia que teníamos y que ha avanzado 5 años. Seguramente este planteamiento, el acceso del ciudadano al sistema a través de tecnologías digitales basadas en el móvil y en conceptos de CRM, en conceptos de contact center complejos, ha supuesto una sorpresa para nosotros también. Más allá de la gestión de la demanda asistencial, es importante, y una cosa lleva a la otra, la planificación sanitaria desde la gestión de forma eficiente, ¿no? Y asegurando la atención de los pacientes. ¿Cuáles son los retos desde vuestra visión como compañía que aportáis soluciones de esta planificación sanitaria? Nosotros estamos encajados en vectores estratégicos que el país está viendo y que incluso muchos países del mundo moderno están viendo, que es básicamente la interoperabilidad del dato. Los sistemas de información de salud que hasta ahora resolvían las operaciones de los sistemas de salud tienen una limitación basada en que funcionan por silos de información. La interoperabilidad del dato, o cómo somos capaces de extraer ese dato de cada silo para hacerlo comprensible como herramienta eficaz de diagnóstico y terapéutica de tipologías, además de patologías complejas, de pacientes crónicos. Esta es la clave en la que nosotros estamos ayudando y es una de los verdaderos retos que tiene la transformación estratégica de este país en vector, si quieres, de estrategia digital. Lo has mencionado, pero me gustaría hacer hincapié en este punto, dado que el lema de nuestro congreso es gestionando con las personas. Hemos comentado cómo mejora la gestión de la demanda asistencial con los servicios que aporta Minsight a la gestión y a la experiencia del paciente. Pero, ¿qué aporta al profesional sanitario esta gestión de la demanda? Pues en el fondo, el profesional sanitario, que en gran medida se siente ahora mismo abrumado por una enorme cantidad de demanda que se le viene encima, lo que estamos intentando y se conseguirá es identificar cuál es la demanda real que tiene que atender y cuál es la demanda real que tiene que atender otras tipologías de profesionales sanitarios. Por lo tanto, si quieres, es descargar de actividades que no deberían de ser de ese profesional en otros profesionales y por lo tanto conseguir un modelo más relajado de productividad, si esto es posible en este concepto. ¿Problema? Pues que al final esto es un problema muy complejo, no tiene una solución sencilla. No deja de ser un puzzle de soluciones para intentar alcanzar una mejora en esta brecha que hemos identificado muy claro en este incremento de demanda y un parón de incorporación de profesionales al sistema. Todo esto que estamos comentando, Antonio, nos lleva inevitablemente a hablar de la transformación digital del sistema sanitario, junto a esta demanda y esta gestión de la demanda asistencial. ¿Qué crees que debe aportar esta transformación digital al sistema? El cambio de paradigma actual es muy interesante porque sobran tecnologías y además tecnologías nuevas, rápidas, ágiles. Yo creo que el gran reto
es repensar procesos del sistema antes de incorporar las tecnologías. O sea, podemos incorporar toda la tecnología moderna que tenemos encima de la mesa, pero si no somos capaces de redefinir procesos críticos, por ejemplo, cómo abordamos el continuum asistencial, cómo mejoramos modelo de atención de pacientes complejos, con carga de enfermedad, entre nivel de primaria especializada e incluso empezar a abordar el hogar como un modelo también de atención a esta tipología de pacientes. Esto supone integrar muchísima tecnología, pero si no tenemos procesos asistenciales complejos, redefinidos, claros, yo no hago un buen pronóstico. Nosotros no creemos en la tecnología, creemos en la tecnología como un facilitador. Creemos mucho más en la especialización, en la capacidad de poner de acuerdo o de reponer de acuerdo a profesionales en determinados procesos asistenciales. Y luego la tecnología, es verdad que en 10 años la transformación ha sido increíble y no va a ser un problema. Creo que has dado en el núcleo de la cuestión, ¿no? Que es la estrategia global. Es decir, en nuestro país hay muchísimas experiencias de digitalización, pero creo que se echa en falta una estrategia global, ¿no? que haga evolucionar la digitalización y el sistema de forma firme. ¿Qué crees que hay que hacer para que haya esa estrategia global? Bueno, yo, me vas a decir, no estoy tan de acuerdo. Nosotros tenemos un sistema sanitario asentado en un modelo descentralizado en comunidades autónomas. Y es verdad que con un ministerio que establece políticas paraguas también en lo que es políticas y sistemas y conexión además con otro escenario muy importante que va a ser Europa. Después del COVID, Europa empieza a regular espacios que antes no teníamos claro, que era sobre todo el espacio del dato. Las comunidades autónomas tienen sus propias estrategias que además cuando las vas juntando no son muy diferenciales. Otra cosa es que la velocidad de crucero de unas u otras pueden estar desacompasadas, pero el objetivo final es muy parecido. Por lo tanto, nosotros sí entendemos que hay estrategias por comunidad autónoma en las que nosotros trabajamos, desde luego, muy bien dibujadas, con un cronograma ligado a descomposición presupuestaria y ejecutable, y un ministerio que yo creo que está haciendo bien el planteamiento de política estratégica, pero dejando hacer, porque al final nuestro sistema sanitario se definió así en la Ley General de Sanidad. Nosotros tenemos un sistema sanitario descentralizado por comunidades autónomas. Otra clave y otro reto que conlleva la digitalización es la ciberseguridad, una necesidad. En los últimos años, de hecho, hemos visto experiencias de ataques de ciberseguridad en organizaciones sanitarias asistenciales. ¿Cuáles son las claves para asegurar la ciberseguridad y cómo lo hacéis desde Minsight? Empiezo por el final. Nosotros hemos reforzado mucho comprando diferentes empresas para poder dar este servicio a los profesionales. La ciberseguridad es un campo nuevo, es un campo que avanza y está avanzando mucho. Seguramente se ha incorporado más tarde a nuestro sector que en sectores más tractores como banca o como energía, pero la realidad yo creo que es un problema financiero, es un problema de meter más recursos financieros al sistema o si quieres subir la ciberseguridad a una mesa estratégica dentro de un plan de transformación digital. El mundo está cambiando muy rápido. La ciberseguridad siempre va a tener que estar en punta de lanza porque es imposible ser capaces de parar la cantidad de intelecto que hay en la parte de los malos. Y yo lo que creo es que hay que empezarlo a subir a mesas estratégicas dentro del sistema. Soluciones hay, servicios se dan, hay que incorporarlo, hay que dotarlo presupuestariamente bien y hay que estar muy atentos siempre, porque además nadie te garantiza el 100% de cobertura. Muchas gracias, Antonio, por esta visión tan interesante desde Minsight. Hemos hablado en esta entrevista, en el Conecta 23, de la gestión de la demanda y la planificación, de la digitalización y de la ciberseguridad.
Desde Minsight, que estáis acostumbrados a gestionar y a poner en marcha proyectos en estas tres vertientes, ¿cómo dirías que es la concienciación sobre estos tres puntos por parte de los directivos de la salud en España y de los directivos de la salud en España con respecto o en comparación con países de nuestro entorno? En España el cambio en los últimos 10 años ha sido muy importante. Las tecnologías han subido a la estrategia de las mesas de estrategia y de dirección de los servicios de salud. Eh, Cualquier director de sistemas de un hospital o cualquier director de sistemas de un servicio regional de salud tiene ahora mismo peso en una mesa de dirección. Quizás hace 10 años no tanto, ahora sí. En el fondo hemos pasado del concepto de informática al concepto de transformación digital del sistema. Y esto ha sido muy importante. Por lo tanto, y nosotros estamos muy cómodos con ese proceso de maduración. En este mismo congreso hay muchísimo perfil de directivo tecnológico, cuando ha sido siempre un congreso más de gestión de sanitaria. A nivel global, al menos en la huella geográfica donde yo tengo responsabilidad, que aunque es nivel mundial no estamos en todos los países, Latinoamérica, que tenía un buen plan director de transformación, se ha parado después del COVID. Los países americanos tienen muchos problemas de endeudamiento, posteriormente tienen un buen plan director, pero tienen un problema de endeudamiento y por lo tanto de empuje presupuestario. Lo tienen bien pintado, pero les está costando mucho trabajo financiar esa transformación. Europa está plenamente concienciada. Además, la Unión Europea ha tomado una posición más robusta de establecimiento de marco y financiación de este tipo de proyectos. Nosotros creemos que el gran vector de crecimiento y de alineamiento va a ser Europa en los próximos años y nosotros dentro del concepto europeo. Y luego en otras partes del mundo, pues, en Oriente Medio tienen grandes planes directores y tienen capacidad de ejecutarlo. Y sin embargo tienen una carestía importante de management. O sea, la combinación de capacidad presupuestaria, management, gestores suficientemente maduros y capacidad de empujarlo, yo ahora mismo, más allá del concepto de Estados Unidos, que es un concepto sanitario aparte, lo veo en Europa. Muy bien, muchas gracias Antonio por tu visión tan interesante y bueno, por la aportación que hacéis desde Minsight a la digitalización, a la transformación y al sistema sanitario. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra Gracias a participación vosotros. en este congreso. Buenas tardes. Buenas tardes.